juzgar las cuentas que deben rendir las instituciones públicas que administran los fondos del presupuesto general de gasto de la nación y limita la competencia de ambas salas en juicio contencioso administrativo. Estamos justamente con uno de los ministros que dictó este fallo, el ministro Víctor Ríos, que fue también que votó juntamente con el ministro César Diesel a favor de la acción, de admitir la acción. Buenas tardes, ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto saludarte y mi respeto a tu audiencia. Sí, ministro, justamente estábamos comentando este fallo. Realmente son interesantes las posturas de ambas posturas, por supuesto, ¿verdad? Normalmente los fallos de la Corte son así, ¿verdad? Y me gustaría que nos comente usted justamente esta acción que hizo lugar a un pedido de la ministra de la Defensa Pública, de la Defensora General María Lorena Segovia, en contra de esta modificación de la ley, el artículo 30 del Código de Organización Judicial. Mira, Raúl, yo creo que la sentencia, primero se inscribe en la línea jurisprudencial de la Corte. Sí, sí, sí. Línea jurisprudencial que, como vos sabes, tampoco es inmodificable, tampoco es una cosa sagrada, intocable. En algún momento uno puede modificar la jurisprudencia, un tribunal puede modificar su jurisprudencia. Claro, claro. Nosotros mismos a veces cambiamos de criterio. Yo, por ejemplo, en estos pocos, en este poco tiempo que estuve en la Corte, cambié más de una ocasión de criterio. Pero de todas maneras, la sentencia esta se inscribe dentro de la línea jurisprudencial histórica de la Corte. Sí, porque Yo no creo que son varios ya fallos de este tipo. O sea, no es que cambió. no es ¿Cómo que es? cambió, y además ese es el Poder Ejecutivo que vetó la nueva ley que aprobó el Congreso, justamente fundamentó en la infinidad de veces, en las tantas veces en que la Corte ya declaró la inconstitucionalidad. Entonces el Poder Ejecutivo considera razonable objetar totalmente porque ya presume cuál va a ser el destino final de la ley. Ahora, la sentencia en definitiva, yo digo lo siguiente, se inscribe dentro del sentido común inclusive. Ujú. ¿Por qué? Porque la discusión es si en la segunda sala, el Tribunal de Cuentas, puede juzgar cuentas o no. Sí, Y ahí es donde uno dice, bueno, pero si es Tribunal de Cuentas, tiene que juzgar cuentas. El tribunal, es parte del Poder Judicial, debe juzgar de cuentas, debe juzgar cuentas. Es decir, la Sala Constitucional debe juzgar acciones de inconstitucionalidad y excepciones de inconstitucionalidad. La Sala Penal, en materia penal, la Sala Civil en materia civil. Esto es el sentido común. Y en definitiva, eso es lo que decimos en la sentencia. ¿Por qué? Porque cualquier interpretación jurídica, en este caso constitucional, debe partir de una base lingüística. O sea, uno no puede adjudicar cualquier sentido, cualquier significado a las palabras. Y aquí voy a hacer referencia un poco a parte de mi voto, donde hablo de lo que un doctrinario que hace un estudio introductorio a la teoría al libro de Robert Alexy, que tiene una teoría que se llama de los derechos fundamentales, y a la versión en español de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, Carlos Bernal Pulido le hace un estudio introductorio. Y allí habla precisamente de los límites de la interpretación o de la argumentación. Y ahí se tiene lo que se llama los márgenes semánticos. ¿Qué significa eso? Son, digamos, líneas lingüísticas, marcos lingüísticos que uno tiene para poder interpretar. Es decir, si alguien viene o argumentar, si estamos hablando de cuentas, entonces necesariamente hay que recurrir a qué se entiende por cuentas. O sea, uno no puede decir, en este caso, por cuentas se debe entender la navegación por cuenta propia de los ríos del país. Ese sería un absurdo, porque sale, o sea, supera los márgenes semánticos
del término cuentas. Y en materia de cuentas, la cosa es muy sencilla. O sea, en la lengua castellana, cuentas se entiende, una de las acepciones es precisamente, se trata de documentos con información contable que la ley establece que tienen la obligación de elaborar, aprobar y rendir al Tribunal de Cuentas en los plazos y requisitos y contenidos previstos todas las entidades del sector público. Esto uno encuentra en los diccionarios de la lengua española, en este caso de contenido jurídico. Por lo tanto, uno para poder legislar, porque la Constitución dice, la ley establecerá la competencia del Tribunal de Cuentas. Sí, en esto difiere de las anteriores constituciones, por ejemplo, ministro. Claro, y es el único tribunal, digamos, previsto en la Constitución Nacional. Y habla de Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Por lo tanto, cuando delega en el Poder Legislativo la determinación de su composición y su competencia, el Poder Legislativo no puede ir más allá de los márgenes semánticos del término cuentas. Y en consecuencia, tiene que respetar los márgenes semánticos del término cuentas, que se debe entender en el sentido que ya he leído. Por lo tanto, no queda otra alternativa que respetar este sentido común. El Tribunal de Cuentas debe juzgar cuentas. Salvo que uno haga, que eso puede ocurrir, una gran militancia lingüístico-cultural hasta lograr que el sentido, que el significado de la palabra cuentas sea absolutamente otra cosa. Que sea, no sé, repito, navegar por cuenta propia el río Paraguay. O sea, es tan obvio que cuesta a veces explicar. Y esto tiene que ser, si no va a ser, o si no, si uno no respeta siquiera los márgenes semánticos de la Constitución y el Parlamento o el Ejecutivo vía decreto puede hacer cualquier cosa sin respetar, repito, esos márgenes semánticos, entonces, de hecho, de facto estaríamos derogando la Constitución, porque lo que diga la Constitución ya no tendría sentido, ya no tendría importancia, porque yo puedo interpretar a mi antojo un concepto, una palabra. Entonces, lo que diga la Constitución en todo caso me servirá de referencia o de antecedente histórico. Y no es el caso en nuestro país. Ministro, en este caso, la cuestión a dilucidar es, ¿existe o no alguna superposición de funciones entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas? Porque a juzgar por el fallo que ustedes dictan, el Tribunal de Cuentas juzga las cuentas, pero la Contraloría audita nomás, no da un juzgamiento, no le da un finiquito, porque es lo que decía, una cuestión más administrativa que otra cosa la que hace la Contraloría. ¿Es así? Sí, así es simple y sencillo. Ahora, falta una mejor coordinación interinstitucional, y sí, probablemente que sí, pero esta es una cuestión ya del ámbito de la discusión política, de la que puede participar también la Corte Suprema de Justicia como parte del gobierno del Estado, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, tal cual dice el presidente de la República, dice esto en el fundamento de la objeción total a la ley en cuestión. Dice que es el momento de que se abra un espacio de diálogo interinstitucional. Me parece muy interesante que se abra ese espacio y se coordine mejor las actividades. Pero mientras tanto, la Sala Constitucional no puede interpretar desde nuestra perspectiva de otra manera la Constitución, y además no existe ninguna superposición. O sea, no hay ningún impedimento para que la Contraloría General de la República audite todas las instituciones de la República. Por dar un ejemplo práctico nomás, Raúl, sí, porque yo tengo ciertas ventajas por haber recorrido ya los distintos estamentos. Cierto. Todos sabemos perfectamente que la Contraloría General de la República tiene, ¿cómo que se llama?, síndicos en varias entidades. Las entidades más importantes, hay un síndico en el Banco de Fomento, hay un síndico en, no sé, en IPS, o sea, la Contraloría tiene presencia permanente en las entidades públicas. O sea, todos los días puede estar auditando. ¿Por qué? Porque no es que tiene que irse a esa entidad, tiene sus síndicos ahí, tiene sus representantes
La Contraloría designa su representante ante esas entidades. Puede cotidianamente, a partir de un plan estratégico, de un plan operativo anual, decir, bueno, estas entidades son las más sensibles, bueno, nuestra auditoría va a ser mucho más cotidiana, mucho más sistemática. O sea, a ver, en la Corte Suprema de Justicia están permanentemente auditándonos, Raúl, y puedes preguntarle al Contralor. O sea, Mira, pues, eso es interesante. Pero claro, se reunió con nosotros y los auditores pues, están permanentemente en la Corte Suprema de Justicia, así es que no hay ninguna superposición, son distintas tareas que deben realizar. La Contraloría General de la República no puede juzgar porque no forma parte del Poder Judicial. El que debe juzgar, en este caso, es un tribunal, en este caso el Tribunal de Cuentas, repito, que es una creación constitucional, ni siquiera es una creación legislativa, es creación constitucional. Y la Constitución, los constituyentes, o sea, con ese acápite, redactaron el artículo pertinente. Tribunal de Cuentas. ¿Qué debe juzgar? Cuentas. O sea, ¿qué va a juzgar si no son cuentas? Si quiere agregar otros elementos, puede agregar, pero lo que no puede dejar de jugar son las cuentas. Pero una autoridad de alguna institución que recurra a la Corte para que se haga o sea, para que pueda directamente rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, excluye eso a la Contraloría, o sea, No, si él pero de ninguna manera. No, excluye No. que él sea juzgado, auditado, doctor. Pero de ninguna manera, es otra cosa, repito, la Contraloría si puede auditar a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo te parece que no va a poder auditar a las otras entidades? O sea, a la entidad, al órgano que está diciendo hoy que el Tribunal de Cuentas debe juzgar cuentas, y usando un término usando una categoría que no me gusta mucho, esto de hablar de jerarquía en el Poder Judicial, la Corte es la máxima instancia del Poder Judicial. Sí. El Tribunal de Cuentas forma parte del Poder Judicial, es un tribunal inferior a la Corte, y la Corte dice el que debe juzgar las cuentas es el Tribunal de Cuentas, pero la Contraloría está auditando a la Corte. ¿Por qué? Porque son tareas diferentes. Esto es, repito, es tan fácil que cuesta explicar. ¿Cómo no se puede entender que lo que hace la Contraloría es una actividad técnico-administrativa? Va y realiza, audita, pero no juzga. Y si encuentra que hay, qué sé yo, de repente hechos que pueden constituir delito penal, remite a la Fiscalía. Si encuentra que no hay correspondencia de bienes, bueno, hace los procedimientos pertinentes. Esa es la tarea de la Contraloría. El Tribunal de Cuentas al final juzga a ver si las cuentas están en condición. Pero sí. Ministro, lo malo más es que, o sea, el ministro Santander, por ejemplo, opina que en realidad es la Contraloría nomás la que tiene que hacer, no el Tribunal de Cuentas. Él votó por rechazar la acción. Es una disidencia dentro... Justamente nosotros pensamos que el ministro Santander está equivocado, por eso hicimos votos en sentido contrario, claramente. Es cierto, justamente eso. Y ya que pero estamos... Además, sí. Pero es cuestión de leer la misma Constitución Nacional. O sea, es muy sencillo. O sea, la Constitución Nacional establece cuál es la tarea de la Contraloría. La ley orgánica es la Contraloría General, dentro del marco determinado por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas auditorías financieras. Periódicas. Vamos a suponer que la Contraloría diga, la institución más sensible es aduanas. Entonces, periódicamente tiene que evaluar, tiene que auditarla. Tiene sus síndicos, tiene sus auditores. No hay ningún impedimento para eso, en absoluto. ¿Cómo se le va a impedir si es un mandato constitucional que está cumpliendo? Son simplemente tareas distintas, con naturaleza distinta y efectos distintos. Y hablando de eso, ministro, ya que estamos y aprovechando su gentileza en atendernos, hay varios jueces que
tienen, según el examen de correspondencia, tienen algunas irregularidades, justamente a raíz del control de que ustedes, a través de la Corte, pidieron de los jueces, de los magistrados. Bueno, y ese es el mejor ejemplo, Raúl, que por ahí, que demuestra que lo que se dice de repente por ahí, que la Corte está impidiendo el trabajo de la Contraloría, no es cierto. La Corte se abre a que ella misma sea permanentemente auditada y que los jueces sean, que sus cuentas, que sus patrimonios sean auditados. Y si no hay correspondencia, y bueno, la Contraloría sabe qué hacer. A ver, ¿dónde está el impedimento? ¿Dónde está el obstáculo para que la Contraloría realice su trabajo? Si la Corte dice, vengan a mi casa, abro las puertas de mi casa, audítennos, auditen a nuestros integrantes, es absurdo pensar que no va a permitir que a las demás instituciones públicas les realicen las auditorías pertinentes. Entonces, una mala interpretación de la autoridad, al final de cuentas también, porque la misma Contraloría es la que objeta estas acciones de repente, ministro. Sí, está bien que objete, pero tiene que seguir haciendo su trabajo de auditoría, tiene que auditar todas las entidades que quiera. Mira, yo conozco perfectamente, porque hace 20 años soy ordenador de gastos, y la Contraloría hace su planificación anual y dice, este año voy a auditar las siguientes instituciones. ¿Vos viste alguna vez que un juez le haya prohibido realizar una auditoría dentro de su plan operativo anual a la Contraloría? No. Al contrario, el Poder Judicial está al servicio de la Contraloría, porque si un funcionario, un ordenador de gastos, se niega a entregar los documentos, el Poder Judicial está al servicio de la Contraloría para ordenar, si hace falta, allanamientos y obtener los documentos. Lo que pasó con el IPS. Lo que pasó en el IPS. Así es que lo que yo pido realmente es que se haga, que discutamos de buena fe este tema. Hay gente que lo hace de mala fe realmente. Que miremos la realidad cómo está funcionando y que realmente ojalá se pueda implementar lo que plantea el presidente de la República en el veto que acaba de dar a conocer, un trabajo interinstitucional y coordinar mejor las actividades. Va a haber, no sé, si por ley se dispone que sí o sí el Tribunal de Cuentas, una vez que reciba los documentos de una entidad, tiene que notificar de eso a la Contraloría por si la Contraloría quiere intervenir, y me parecería perfecto, eso no sería impecable. Claro. Por ejemplo. Sí, es buen sistema, dicho sea de paso. Es más, yo te cuento que estuve tentado en decir eso en mi voto, pero como no quiero que me acusen de activismo judicial, que no está bien visto por sectores sobre todo muy conservadores del ámbito jurídico, no dije nada de eso, pero ahora en esta entrevista aprovecho y digo, para mí eso sería ideal. Sí, de hecho, siempre lo estás tentado, doctor. ¿Qué querés que te diga? Sí. Pero te digo, vamos a suponer, esto es el pensamiento mágico, vamos a suponer que a mí me dicen en la Corte, bueno, vos vas a representar a la Corte en esta mesa interinstitucional. Yo pediría a la Corte que me autorice a proponer directamente eso y que se convierta en ley. Entonces, el Tribunal de Cuentas comunica a la Contraloría General de la República todas las presentaciones hechas ante su instancia para que la Contraloría decida qué hacer al respecto. Realmente. Ministro, ya que estamos en una última... Ahora, lo que no se puede decir el Tribunal de Cuentas. Usted, Tribunal de Cuentas, puede hacer cualquier cosa menos juzgar cuentas. No, eso no. Ministro, una opinión te pediré sobre lo que se hizo hoy en Tacumbú, teniendo en cuenta que siempre sos el defensor, vamos a decir, de los derechos humanos, ¿verdad? Realmente, y ¿cómo se ve de repente esto? Porque al final de cuentas es una cuestión que repercute en diversos ámbitos y hoy en el Poder Judicial, por ejemplo, se suspendieron varios juicios a raíz de esto. Sí, yo soy un defensor de los derechos humanos, me considero defensor de los derechos humanos. Todavía no había, ahora acabo de salir de la oficina, todavía no, lamento muchísimo las muertes, realmente,
lamentable, lastimosamente se llegó a este estado de cosas. De lo que no puedo desdecirme es lo que ya dije en varias ocasiones, inclusive en el Pleno de la Corte, que el Estado debía recuperar su soberanía en el territorio de las penitenciarías. O sea, el Estado no puede seguir capitulando ante organizaciones que se han apoderado de nuestras penitenciarías. Bueno, hoy tomó la decisión el gobierno de retomar el control de la penitenciaría. Creo que nadie puede cuestionar porque o sea, cómo el Estado va a capitular desde el control de sus penitenciarías. Y bueno, después seguramente veremos los detalles que fue lo ocurrido, pero yo obviamente lamento muchísimo las muertes y ojalá que se recupere definitivamente el control de la penitenciaría de Tacumbú, de las otras penitenciarías del país, y que nunca más lleguemos a este estado de cosas en nuestro país. Ya. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a vos, Raúl, por darme esta oportunidad de conversar. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablamos así con el ministro Víctor Ríos Ojeda, justamente uno de los firmantes del fallo. También estamos ya con nuestra compañera de tareas, Lija